¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Deprímime. Llegué, pensaba que había llegado tarde para perderme el spoiler, pero también me tocó. Hubo mucha gente que me dijo, cambié de radio, hubo gente que me dijo, lero, y así. Entonces dejé lo más picante para después. Entonces, cuando el tipo volvió creyendo que ya lo había spoilado, ¡tac! Le tiré 2 datos. El dato de La Pampa es mortal. Nairobi y Helsinki en la fiesta del melón podrido. Oiga, una fiesta de esas patronales. ¿En qué localidad? ¿Aclaran? No. Para mí era Realico. Para mí. Pero recién tiró Guatraché, que son muy dispares. Guatraché es al sur, al sur pampeano y Realicó es al norte. Por eso, me parece que estaban más en el norte. En el norte, ahí Sí, cerquita de inclusive Castex. me parece que vi una novia mía. ¿Una novia? ¿Usted anduvo por el norte pampeano y ahí había una novia? Pero por favor, yo salí con una reina. ¿Reina de qué? De la fumigación aérea. No lo cuente, no lo Que no cuente. lo cuento, y yo le decía a ella, no lo cuentes, pero ella orgullosa decía, las amigas decían, Marita fue reina, casi, de la fumigación aérea, casi nos tirábamos por la ventana. Una cosa de loco. Bueno, no importa, me pareció mucho, Andrés, ¿qué querés que te diga? Llegamos, la semana pasada dejamos suelto el tema de inteligencia artificial un poco, y mira cómo varias de las cosas que estábamos hablando recién se conectan. ¿Por qué vienen a Argentina en La Casa de Papel a terminar la 3ª temporada? Claramente tienen traqueados los datos de preferencia de los diferentes usuarios, y claramente Argentina fue uno de los lugares en donde más impacto causó la serie, aunque la verdad que hizo un éxito mundial, y bueno, no es en vano que cuando incluso se producen estos contenidos se utilizan. Me estoy agarrando de las cosas que hablamos normalmente para ver también cómo este tema está en todos lados, ¿no? Digamos, en Japón no la ve nadie, no van a Japón, no van a entender, claro, y en los países asiáticos, sudamericanos, que son de la serie un boom, ahí estamos filmando. Y no es necesario en realidad no te transportas, haces un set. Para el set de La Pampa, Dios mío, ¿qué? Han hecho unos gauchos. ¿Otro spoiler? No, claro, los gauchos están en Helsinki, en La Pampa, que encuentran en 2 minutos, negro. Claro. En 2 minutos aparece un gordo ucraniano en La Pampa, ¿sabés qué dice? Este no es un gringo de Realicó. Este no es un gringo de escúchame. Este no es de acá. Este no come asado, anda buscando dejate de joder. Bueno, no importa, yo lo digo de onda, aparece un gordo ucraniano y una gallega en Realicó y nadie se da cuenta. Claro. Perfecto, listo, ya está. Después saquen sus propias conclusiones. Pero entonces el punto de cómo se producen los contenidos audiovisuales tiene mucho que ver con cómo se usa, cómo la inteligencia artificial se usa para diferentes industrias, y cómo acá saben lo que se está demandando y producen como para darle de comer. Ya no tienen que imaginar esto de hacer una coproducción con España, lo pones a Darín, a alguno de los actores de ellos, y sabes que con eso tenés un poco la audiencia, sino que directamente tienen los datos. También estábamos hablando un poco del algoritmo, cómo te manipula. Max decía, ya no somos seres humanos. Bueno, un poco de eso, de cómo impactan los algoritmos sobre nosotros y cómo están diseñados para eso. También habíamos dejado suelto el tema cuando hablábamos de los sesgos. Yo decía que uno piensa que el algoritmo puede resolver cosas por uno, y que tiene que considerar que tiene sesgos. No solamente son los sesgos que uno no desea tener, como, bueno, solamente se cargaron estos datos, sino también otros que son como los que exprofeso manifiestamente las intenciones que tienen cuando se programan. En el caso de Netflix hay un montón de estos ejemplos, porque nosotros tenemos un algoritmo que nos recomienda qué ver, ¿no? En YouTube también tenemos uno, en Spotify también tenemos uno, pero en Netflix solo te recomienda contenidos de lo que ya produjeron, ¿no? O sea, de lo que ya está ahí, y no tienen los derechos de todo. Entonces, ese es el primer sesgo. Pero el segundo sesgo, si te fijas, siempre te recomienda las series que produce el propio Netflix, ¿no? Entonces uno cree que, bueno, que está ahí, que está consumiendo algo que está personalizado para uno, y que esa personalización está hecha a favor, pero en realidad te están dando una comida que hay que saber procesarla, ¿no? Nosotros, cuando cliqueamos en la siguiente serie por el algoritmo que nos recomendó, está bueno que sepamos eso. Y también Max recién hacía una broma sobre Google, y no era tan broma, claramente, sobre Google y el predictivo, ¿no? Cómo saben todo lo que nuestras preferencias. ¿Vieron alguna vez cuando están escribiendo un correo que les predice cómo terminar de saludar o cómo terminar de responder? Esto lo hace un software de lo que, digamos, es de inteligencia artificial, es una de las subespecies que se llama Machine Learning, aprendizaje de máquinas. Las máquinas aprenden todo lo que vamos haciendo y ya nos van conociendo con nuestro perfil,
y responden como supuestamente como nosotros responderíamos. Ahora se está viendo algunos casos, algunos dilemas de posibilidades de que ese algoritmo nos manipule porque nos sugiere una respuesta que a lo mejor no es la que nosotros usaríamos. Y si nosotros nos dejamos guiar por... estuve viendo un seminario que hubo en Buenos Aires la semana pasada sobre aspectos sociales de la inteligencia artificial, y para profundizar estos temas los trata muy bien la Fundación Vía Libre. Había un análisis sobre cómo gente puede estar manipulada por el algoritmo, es decir, que el algoritmo te va diciendo cómo qué usos del lenguaje tenés que hacer. Hasta ahí parece un poco inocente, porque ¿de qué te preocupa tanto si es lo que consumís o lo que escribís? Pero la semana pasada habíamos empezado a hablar un poco de la relación entre la inteligencia artificial y su no neutralidad con el futuro del trabajo, ¿no? Me parece que esa parte es interesante para profundizar. No sé si estuvieron escuchando seguramente noticias en los últimos años. Los foros económicos mundiales, los organismos así como más importantes del mundo, o los que tienen a las empresas de Silicon Valley atrás, normalmente están hablando de los estados deberían dar un ingreso universal, tipo una asignación por hijo, pero por trabajador, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué les pasó a los magnates de Silicon Valley? Se volvieron comunistas, digamos. No es el caso, sino que están tratando de lidiar con el dilema del futuro del empleo, teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales y los robots pueden sustituir al empleo. Yo había mencionado un poco algún debate global que hubo sobre esto, que me parece importante profundizar. Por un lado, pensamos que la inteligencia artificial va a sustituir puestos de trabajo, y es verdad, lo va a hacer. Ya hay robots y deben haber visto algún meme, robots que cargan cajas y pueden llevarlas de un lugar a otro, entonces pueden hacer trabajos que algún obrero puede hacer. Y es verdad que algunos puestos de trabajo se sustituyen, pero por lo general lo que más pasa es que se sustituyen partes de funciones de lo que hace un trabajador, pero el mismo programa de inteligencia artificial que hoy puede ganarle al ajedrez a un campeón, no se puede atar los cordones, digamos. O sea, hace muy bien algo que hace un campeón de ajedrez, lo hace mejor, y al mismo tiempo todavía no tiene la capacidad para hacer algo creativo o para resolver un problema tan claramente. Hace poco unos chinos hicieron un paper en donde sacaron, le hicieron el test de IQ de inteligencia artificial a Siri, a ese dispositivo de Apple al que vos les pedís que te resuelva problemas, y le dio 47, que es más bajo que cualquier humano. Todavía no significa que no vayan a aprender más. Mío. Más o menos como vos decís. Sí, más o menos. Entonces, eso es importante políticamente tener en cuenta este tipo de cosas. Primero porque la inteligencia artificial hoy no te está proponiendo ser creativa. Los desarrollos van por otro lado, van más por ese lado de lo que les comentaba también la semana pasada, que hay mucha capacidad de cómputo que está creciendo y a su vez mucha disponibilidad de datos. Entonces, procesar muchos datos a una gran velocidad te vuelve casi inteligente, muy inteligente para diagnosticar. Entonces, muchos trabajos que suponen diagnóstico o no sé, el diagnóstico médico o el de los jueces podrían mejorarse, pero no hacen demasiadas cosas para predecir o para crear. Sin embargo, que quede instalado esto es un poco preocupante, porque justamente lo planteaban ya los sindicalistas globales, las organizaciones de trabajadores estaban planteando esto. Se instala que no va a haber más empleos, entonces los trabajadores empiezan a aceptar cualquier condición. Entonces es importante tener en cuenta cómo va a evolucionar esto para también tomar las decisiones. Del miedo a perderlo todo. Que ese miedo se canalice hacia alguna conducta que sí sea propositiva. Por ejemplo, reencauzar las habilidades que hacen falta. Hacen falta habilidades para poder tener puestos de trabajo creativos. Gente que hace cordones. Gente que aprenda a hacer cordones o a programar un software que haga eso. Porque una parte de lo que se dice es, bueno, no, hace falta el que programe, ¿no? Y eso es una parte grande del mercado de trabajo. Pero también otra parte, con cualquier disciplina que lo hables, te pasa eso, ¿no? Programar como un insumo para tu disciplina, ¿no? Entonces, a veces no son solo los que escriben el software, sino los que entender cómo funciona. Y en ese sentido, otra cosa que me parece importante tener en cuenta es
esta tendencia que se está trabajando a nivel global de que, bueno, no solamente los empleos se van a sustituir, sino que además el 50%, hay la biblioteca 50 y 50, ¿no? Pero los estudios globales que publicita la OCDE o el WEF dicen que el 50% de los empleos van a ser autónomos. Entonces está de vuelta eso que Max también a veces menciona respecto de esa idea de libertad, ¿no? Del proletario libre. Yo creo que puede pasar eso, que puede pasar que el 50% de los empleos del futuro sean autónomos, pero lo veo en un escenario de precarización. O sea, si es autónomo el que pedalea la bici y te entrega el pedido, ahora ahí sí te creo que va a llegar al 50. Entonces, bueno, ese tema del futuro del trabajo, que sea algo que seguramente va a estar en la agenda de, no sé si presidencial de este año, pero va a estar en la agenda política, tenerlo en cuenta desde ese lado. No tiene que ser solo el miedo a que no va a haber más este tipo de empleos, entonces bueno, aceptemos cualquier condición, sino cómo podemos hacer para reencauzarnos y quién tiene que poner la guita para que nos reencaucemos, ¿no? Tengo una pregunta, si en este momento te preguntaron a vos por el futuro, ¿dirías que las disciplinas, por ejemplo, científicas y artísticas tienen más posibilidades reales? Digo, habida cuenta que nos criamos, viste que decía que no vas a ganar nunca dinero con esa guitarra John, la tía de John Lennon, o bueno, la cantidad de historias que han pasado a través del arte diciendo te estás dedicando a esto y medio como que esto no es productivo, ¿no? Nos metieron como la máquina, el maquinazo, bueno, a partir de la generación de la industria. ¿Notás que hay como una vuelta? O sea, como que aquellas cosas que no tenían futuro inmediato hoy son las que más tienen futuro, ¿o es un delirio pensar eso? Es muy paradójico. Y otros que fuimos a la Facultad de Derecho como yo, digamos, pensando que ahí estaba a lo mejor un futuro más asegurado, ¿no? Más sólido. Claro, y si te fijas, todo lo que sea repetitivo es en lo que las máquinas es imposible a que le ganemos. Entonces yo fui a la facultad y repetí durante 6 años lo que decían libros, que está bueno entender la lógica de lo que había atrás, pero la mayoría del proceso era repetitivo, y el arte y la ciencia tienen el futuro mucho más, no te digo garantizado, pero es mucho más probable que esas personas tengan éxito profesional, porque ahí hay creatividad de por medio. Entonces ahí es donde las máquinas no nos pueden todavía alcanzar. Tienen más futuro. Tienen más futuro. O sea, en cambio, un violinista y un físico tienen más futuro que un abogado, un bioquímico. Porque de última el abogado, el que ya está establecido aprenderá a reencauzarse, pero el que tiene que empezar, el que tiene 15 años ahora y va a ser abogado dentro de 10 años, los primeros casos siempre son analizar qué pasó o estar en un estudio, y los programas dentro de 10 años o los traductores van a ser bastante mejores que un humano junior de 20, 25 años. Una de las cosas, has viajado mucho por el mundo y has trabajado mucho en el mundo, y una de las grandes trabas y de las grandes cosas que siempre se dicen es el dominio de otros idiomas, tener una segunda y hasta una tercera lengua como un valor para algunos trabajos. Sin embargo, estuve leyendo alguna información que eso no es una preocupación, por ejemplo, para los rusos. Digo, por el avance, fue una preocupación durante muchísimo tiempo, y hoy el avance de los traductores y cómo están viendo el futuro casi inmediato de cómo va a ser la traducción simultánea a través de aparatos, ¿crees que se empiezan a modificar ese tipo de conductas? Creo que, digamos, eso es innegable. Se están mostrando no solamente los que tiene Google, sino en Rusia hay una empresa nacional que es como un Google de ellos, se llama Yandex, que tiene también algunos traductores muy precisos. La verdad dicen que es prácticamente en un 90% de preciso con respecto a los primeros que eran cualquier cosa, metías una traducción y hacía la evolución que eso ha tenido. Yo estuve en Rusia el año pasado. La verdad que el de Yandex es mucho mejor. Los dos, el de Google también, son mucho mejores que los primeros. Todavía son mucho peores que nosotros, digamos, cuando hablamos bien un idioma. Creo que va a servir mucho las reuniones, las teleconferencias o las reuniones, las discusiones con gente de otros países formales. Van a tener, vos te vas a poner un auricular como el de la radio, y vas a tener el traductor en tiempo real diciéndote cosas. Entonces no es tan importante que haya traducciones de este tipo diplomáticas, por ejemplo. Los contenidos audiovisuales van a estar traducidos también, o sea que vas a poder consumir contenido de Rusia. Quizá la parte donde haces más la diferencia es la insustituible, ¿no? La relación interpersonal, el vínculo. Yo sí vi en Rusia gente
teniendo conversaciones con el traductor en la mano. Sí. Se podía con un taxi, pero para la parte de la vinculación más significativa, claro, si te todavía querés casar con alguien es un quilombo. Pero yo he visto citas. No, pero digo esto porque vos fijate que hoy casi es impensable llegar a una ciudad, bajar el vidrio y preguntarle a alguien dónde queda una dirección. Todos nos estamos manejando con GPS, algo que... o sea, el hecho de llegar a una esquina y preguntarle a alguien, bueno, no sé, ya no te quedas sin batería porque el teléfono se carga arriba del auto, o sea, han cambiado un montón de condiciones. Hoy pasar una frontera, por ejemplo, antes era todo un problema cuando tenías que explicarle a migraciones, por ejemplo, y te tocaba un tipo que no tenía muchas ganas de hablar otro idioma. En Francia pasaba mucho eso, que no son muy apegados, bueno, en algunos lugares sí, en otros no. Bueno, cuando en pensarlo a 10 años, no digo lo que tenemos hoy, ¿cómo ves ese futuro a 10 años? Los idiomas, la geolocalización, ¿cómo crees que va a evolucionar? Digo, cuando los autos sean eléctricos, cuando volvamos a la bicicleta, ¿viste esta vuelta que le encuentran ahora que dicen, bueno, ¿cuál es el problema de la bicicleta? Si es el más ecológico, si tenés bicicleta, transpirás. Bueno, ahora ya tiene motor, ya ni siquiera pedaleás. Digo, se va configurando una cantidad de cosas que empiezan a cambiar nuestras relaciones interpersonales, lo que vamos a estudiar, cómo miramos el futuro. ¿Te preocupa eso? ¿Cómo estás mirando las generaciones, los tipos que tienen hoy 14 años, dentro de 10 van a tener 24? ¿Con qué mundo se van a encontrar? Me hiciste 10 preguntas de esas, ¿no? Así que ¿cómo hago para responder? Pero sí te digo algo en lo que pienso bastante. Hace 10 años mirar a Asia o los lugares desarrollados de Asia era un poco mirar lo que hoy estamos viviendo, no sé, 8 años después. Uh-huh. Me acuerdo en Corea en el 2009 veían videos en el metro, en el subte y en el celular y yo no podía creer eso. Claro. Y en el 2011 en Singapur me acuerdo de haber visto a alguien al que yo le preguntaba ¿cómo puedo llegar de acá a allá? Sé que son 15 cuadras, pero no quiero ir en metro, quiero ir caminando. No, mira, te subís al metro 2 estaciones. No, pero quiero ir caminando, tengo la tarde libre, y no me sabía responder a una indicación porque ya estaba programado para usarla, ¿no? Como lo que nos pasa con la calculadora a nosotros. Yo sí lo veo al futuro de hoy, y lo veía deseable, salvo esa parte, ¿no?, de volverse un autómata, a lo que les pasaba a los asiáticos hace 10 años, a los lugares desarrollados de Asia, y hoy tenemos el video en el celular y el GPS y funciona muy bien, pero lo que estoy viendo en Asia ahora no sé si me gusta tanto para lo que viene, porque veo reconocimiento facial en las cámaras en la vía pública. Es espeluznante lo que se ve, digamos. Son en China, por ejemplo, mecanismos de control social muy eficaces. Te reconocen con la cara y te trazan perfiles de cada una de las cientos de personas que se ven en un gráfico, en una imagen. Y eso que son todos iguales, ¿no? Claro, si lo pueden hacer ellos, son todos iguales. Imagínate acá. Llámelo al negro González que está haciendo quilombo en la esquina. Claro. ¿Vos qué está haciendo un autoparlante? No, nada, era una naranja. Ya tenemos un poco de eso, ¿no? El computer vision, que es la otra partecita de la inteligencia artificial, y esto empieza a pegarle fuerte a las regulaciones de privacidad, y me parece que ahora, el Estado... digo, con esta tecnología, está bien, me doy por contestado, con esta tecnología, cuando ves cómo se eligen los presidentes en el mundo, como la baja intensidad que tiene la democracia y la manipulación de datos que hacen que tipos sin ningún debate, sin ninguna preparación y respondiendo solo a intereses económicos, presidan potencias que no solo manejan esta tecnología, sino que manejan armamento nuclear y quizás lo más pesado del planeta. ¿Qué futuro? ¿Cómo ve un tipo como vos el futuro cuando decís, bueno, un tipo como Macron puede ser presidente, un tipo como Trump puede ser presidente, y le estamos dando esta herramienta? O sea, estamos desarrollando desde la ciencia y la tecnología y desde la inteligencia artificial todo este montón de herramientas, y lo estamos yendo a depositar a gente que ni siquiera tiene valores democráticos. Me excede un poco, ¿no? Me excede un poco la pregunta, pero sí comprendo y me preocupa un poco lo mismo que planteas. Quiero deprimirte, no que me contestes. Sí. Ese es el objetivo. ¿Qué? Quiero deprimirte, que me contestes. Sí. Digamos, antes del siglo XX... Porque, estás mirando paper todo el día sobre esto, y vos sos un tipo que viajás, de hecho estás contando una experiencia en Corea. Yo digo, a mí me da terror.
¿A vos te da tanto miedo como a mí o lo vivís un poco más? En el siglo XIX, los sectores que tenían el poder podían poner presidentes sin necesidad de consensuar demasiado, ¿no? Entonces, incluso Sarmiento, que fue uno de los más, no sé, ilustres, no sé si nos gusta o no, pero vino de Estados Unidos y al otro día fue presidente, ¿no? Tenía un puesto. Eso se podía hacer con la democracia. En el siglo XX, los líderes tenían que ir y enfrentarse a la gente, ¿no? En un discurso con 100.000 personas y decirles su propuesta y convencerlos y seducirlos. Y ya está dejando de pasar de vuelta. Llevamos 20 años en este siglo, como decíamos. Entonces, realmente cambió. ¿Ves una involución? Veo un cambio en el patrón, digamos. Hoy no necesitas, o sea, los canadienses te dicen que Trudeau es un maestro de escuela con habilidades muy buenas, pero no es alguien que sabe de todo y que puede conducir un proceso desde un liderazgo. Es un buen maestro, razonable, con buena formación, pero tiene esa formación. Ahora el producto que vemos desde acá es un producto terminado, súper maquillado por una comunicación muy hábil. Entonces, yo la verdad es que en esto puedo hablar de los que consumo de otra gente que sabe de este tema, me parece, lo terminan convirtiendo en un producto con parámetros estéticos, y el contenido de los candidatos se está volviendo cada vez más laxo, ¿no? En ese sentido. Y es más, creo que para ganar una elección ahora hay que tratar de tener esos componentes. Un líder del siglo XX como un Alfonsín, por ejemplo, hoy no conquistaría, él no seduciría de la misma manera. Claro. Pero esto lo digo con mi sentido común, ¿no? Digamos, vos me preguntás qué veo, yo te digo eso, no me considero un súper estudioso. No, por supuesto que no. Yo me fui, estábamos hablando del futuro inmediato prácticamente del trabajo y la inteligencia artificial y el reemplazo del laburo, y a mí me gusta, pero cuando me puse a proyectar eso en mi cabeza, que lo hago habitualmente, el futuro, digo en joda, como dice un amigo mío, el futuro ya no es lo que era, y empiezo a ver esto y digo, ¿cuánto vamos a decidir? No sé, un hombre que llega a la vida, que no decide venir, pero que evidentemente no se quiere morir, aparentemente, salvo que vivas en la Hera o en Suecia, no te querés morir. Entonces digo, pasa que uno piensa en eso y dice, ¿cómo es ese futuro? ¿Cómo va a ser vivir en ese futuro? Quizás yo no lo vea, quizás vos no lo veas, pero evidentemente un pibe que tiene 14, 15 años hoy lo va a ver, porque si hay algo que sí sabemos y aprendemos todos los días, es la velocidad con la que se está cambiando. Si uno mira solamente los teléfonos celulares en la última década, las computadoras por tomar la última década nada más. Alguna vez el CEO de SAM, Microsystem, dijo, tenemos que luchar para que la computadora sea como un electrodoméstico más. En ese momento lo que estaba sucediendo en el mundo era que llegábamos a la casa de cualquiera, o por lo menos en Sudamérica, donde vivía yo, y le preguntábamos a alguien cuánto disco tiene, cuánta RAM tiene, qué capacidad de almacenamiento, Era un poco lo que pasaba con los autos. Cuando nosotros éramos chicos, tu viejo se compraba un auto y decía, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Y entonces venía uno y decía, bueno, lo cronometramos de mojón a mojón, miente 5 kilómetros, da 184, viento a favor. Va. Hoy nadie le pregunta a una persona cuánto da un auto, porque un auto da mucho y excede cualquier control de velocidad posible. Hoy nadie le pregunta a alguien cuánto tiene, porque además si entras a la casa de alguien y dices cuánto RAM tiene, no lo sabe. No sabe qué capacidad de disco. No, hoy estamos hablando de discos sólidos. Cuando a mí, la primera vez que me dijeron que iba a haber un disco sólido, a mí casi se me vuela la chaveta, porque dije, y entonces aquellos que teníamos alguna aproximación y que sabemos que, por ejemplo, el frío, mejor dicho, el problema de todo microprocesador es el calor, y entonces, ¿cómo enfrías eso? Y todo el mundo te dice, che, mirá, hace tantos años una computadora era una parte de 1.000.000 de lo que hoy tenés en el bolsillo, y le seguimos diciendo teléfono a esto, y lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Y vos le preguntás a una persona, revisá cuántas llamadas telefónicas tenés en el día. 2, 3, ninguna. Ahora decime cuántos mensajes de WhatsApp, cuántas búsquedas en Google, cuántas veces activaste tu GPS, entonces, todo esto que va cambiando y no nos damos cuenta, y que se va almacenando, y que va a algún lugar, y vos y yo lo sabemos, bueno, me preguntaba yo, más allá de lo que viniste a hablar vos, cómo lo estabas viviendo vos. Yo lo veo de un modo angustiante, porque me doy cuenta que como es gradual,
hablando de gradualismo, pero a la vez muy veloz. Está bien, o sea, si bien no tiene un impacto de shock, no te dicen, mira, mañana un robot te va a reemplazar en el laburo. No te dicen eso. Pero gradualmente vas, no es un grado, no es una cosa que podemos esperar en 50, 60 años. Yo creo que en la próxima década va a ser preocupante, y no solo el trabajo, ¿no? Lo primero que me parece decir ahí es que pensar hoy para 10 años me da miedo lo que pueda decir que qué grado, porque escribimos con otro colega. Todo, ¿eh? Ya fue esto. Con un colega escribimos una materia de Derecho de Internet en la Nacional, en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre el 2005 y el 2007 escribíamos el programa. Y la base de la filosofía de esa materia de Derecho de Internet era que no iba a haber más asimetrías de información, entonces que los mercados iban a parecer a los de competencia perfecta. Habíamos leído a teóricos de esa época, y que entonces el derecho de Internet iba a ser como algo que produjera más justicia. Hoy la información está, si bien está diseminada, los medios para poder acceder son mucho más concentrados que en su momento, y vos podés poner un presidente particularmente porque podés segmentar, o sea, la simetría de información es mucho mayor. Vos podés saber qué información le llega a cada persona individualizándola y no por medios masivos. Entonces podés saber segmentar ese mensaje, ¿no? Sabiendo cómo piensa, lo que hacía Cambridge Analytica, ¿no? Sabiendo cómo piensa cada uno, le doy la fake news a medida, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, me pasó, es un poco avergonzante, pero ya lo tengo resuelto. Además yo soy el que cuenta esa historia de cómo pensaba yo que iba a ser la regulación de Internet hace 10 años. La verdad es que no me animo a decir, pero lo que sí me animo a decir es que no hay que dejar de mirar. O sea, todos los días hay que mirar cómo evoluciona, porque es absolutamente contraintuitivo. Yo espero que la concentración esa baje un poco, pero hay que trabajar para eso. ¿Viste, Chisin? Que no hay que dejar de mirar, por eso miro serie y las cuento. Perfecto. No hay que dejar de spoilear. La parte de spoilear no creo que esté... Spoilear que vienen spoileando, dice. Muchas gracias, Andrés. La verdad que cuando charlo con vos me dan ganas que todos los días de la semana sean lunes. 13:47, una pequeña tanda, cumplo con unos patrocinadores. Seguimos en el que pretende usted de mí y llega el dato Aranda económico.